La conquista de las bayonetas ya pasó. La conquista de los dólares ya pasó. Ahora es la conquista del amor. Y aquí estamos precisamente para decirnos hola. Buenas noches. Hoy es un día especial, les dije. Día de los muertos, día de ellos. Entonces, yo quiero expresar la voz de ellos que ya no están. Con la violencia, masacrando, eliminando, quisieron ellos callarnos. Lógico, éramos indígenas, éramos un peligro para ellos, que no hay más poder que la voz del pueblo. No hay fuego que lo detenga. Mi nombre es Juan Carlos Chabajay González. Soy originario de San Pedro, acá en estas tierras, San Pedro de la Laguna, del lago Atitlán. Y acá estamos en un lugar lleno de vida. El divino maíz que está alrededor nuestro. Mi abuelo me contaba que el abuelo de él le contó de que nuestra energía se va a las milpas. Y ahí nos ponemos todos en las milpas. Cuando los soñamos a ellos, quiere decir que alguien pronto se va a morir. Se va a ir con ellos a las milpas, dice. Cuba era realmente una especie de burdel norteamericano. Cuba era un país que era prácticamente una colonia de Estados Unidos y lo que ocurre el 1 de enero es la verdadera independencia de Cuba. Hay un conjunto de beneficios que nuestro pueblo empieza a disfrutar con el triunfo de la revolución. La ley de la reforma urbana, la ley de la reforma agraria, la primera, la segunda ley. Cuba es el primer país que elimina completamente el analfabetismo en América Latina en 1961, hace más de medio siglo, y en un año prácticamente, que es el mismo año, por cierto, de la invasión de Playa Girón. The assault has begun on the dictatorship of Fidel Castro. On the heels of the air raids, landings were effected by rebels at several places on the Cuban coast, and the rebellion against the red-tinged dictator was on. In Cuba itself, the people have been exhorted by Castro to push back the invaders. Transcurría, como lo saben ustedes, el año 1961. Tenía yo 16 años no cumplidos. Había acabado de pasar una escuela de la artillería antiaérea en la base Granma y era tirador de una dotación. Nunca fui lo que se llama una persona valiente, pero ese día conocí qué importante es en los avatares de la vida y en la lucha misma el papel de las convicciones. Y nosotros habíamos sabido de la revolución
en Guatemala. Que con una invasión más chiquita que la que nos hicieron a nosotros, derrotaron a Arben. En Cuba se hablaba libremente de que en cualquier momento nos invaden. Fidel sabía que el asunto era hacer una cabeza de playa, mantenerse ahí por un tiempo, traer un gobierno contrarrevolucionario para allá y pedirle a la OEA que lo reconociera como parte del país beligerante contra la revolución. Yo estaba trabajando en el INRA. Yo tenía la zona LB17, que era Aguada de Pasajeros y la península de Zapata. Por tanto, mi tarea era quitarle la tierra a los latifundistas y las haciendas, organizar cooperativas forestales o cooperativas agrícolas, entregárselas a los trabajadores, y en el 61 se produce el desembarco estando yo en las haciendas de Zapata. Desde el punto de vista militar, la zona fue muy bien escogida. Solamente falló una cosa, que generalmente a los norteamericanos, o la CIA siempre ha fallado en eso, que es que desconoce, nunca piensa en la gente que está en el lugar. Están en el sur de Cuba, en una zona pantanosa, que iban a esperar que nadie le hiciera resistencia. Pues sí, no fue precisamente de la Fuerza Armada, que tenía pequeñísimos destacamentos ahí, pero los campesinos sí. La razón fundamental, la que Estados Unidos fue incapaz de comprender, es que la revolución cubana no había sido importada de la Unión Soviética, que la revolución cubana surgía de sus propias raíces, tenía explicaciones y causas nacionales cubanas. In 1950, Guatemala had the first communist-dominated government in the Western Hemisphere. By 1954, under the presidency of Colonel Jacobo Arbenz Guzman, Guatemala was well on its way to becoming the first full-fledged member of the communist bloc on this side of the Atlantic. It was then the United States, cooperating with Colonel Carlos Castillo Armas, who was later assassinated, and the current president, Miguel Ydigoras Fuentes, provided the moral and material means for the overthrow of Arbenz and the temporary removal of communism from the Western Hemisphere. Mi nombre es Raimundo Gallegos Moya. Por mis compañeros, soy más conocido por el nombre de Pavel. Soy originario de la ciudad capital, pero por escasez de terrenos, nosotros tuvimos que vender las herencias que teníamos allá en Guatemala y nos trasladamos para el Petén. Mi pueblo es San Juan Comalapa, pues antes del conflicto armado era un pueblo que tenía varias cooperativas. Cuando vino el conflicto armado, se incrementó todo este conflicto armado, también los que primero fueron blancos eran todos estos liderazgos que luchan por las cooperativas, que luchaban por mejores precios, que luchaban también por la legalización de sus tierras y el respeto a las tierras comunales. Empezó a tildarse a todos los líderes campesinos, se les empezó a tildar como comunistas y que iban a ser matados. Mi papá fue amenazado que junto con todos sus socios iba a ser destruida la técnica y nos miramos obligados a abandonar lo que era nuestra pequeña casa, humilde y pequeña casa, pero era un hogar en el que compartíamos. Y todo eso tuvimos que abandonarlos para introducirnos en una selva donde más o menos andaban como 1.500 gentes. Nadie sabía por qué andaba ahí. Lo único que todo el mundo sabía era que quería vivir y que no quería morirse. ¿Por qué el Estado se ensañó contra todos estos liderazgos? Porque siempre se vio como un ataque.
no hay ningún problema. Por otro lado, también él tiene agujeros, así como ya miren. En esos agujeros nosotros podemos aguardar municiones, comida.
actual de la región con un gran déficit cívico. Y cada vez que hay una revolución o un proceso revolucionario, se incendian los pueblos en distintas magnitudes, pero se incendian. Lo mismo pasó con la revolución guatemalteca. Se cayó la dictadura de El Salvador, se cayó después la dictadura de Honduras, casi se cae la dictadura de Somoza. Tenemos flujo y reflujo de la lucha más revolucionaria. Tenemos además la importante experiencia del triunfo de la Unidad Popular en Chile, la elección del compañero presidente Salvador Allende en el año 1970. A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad de un militante socialista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la Unidad Popular. Como todos sabemos, el presidente Allende fue derrocado por un golpe de Estado fascista en el año 73. Que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Y después hay un segundo importante momento de flujo, en el año 79, cuando se produce el triunfo de la insurrección del movimiento de la Nueva Joya en Granada en abril del año 79. They are opposed to any small independent countries. Y después el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en julio del propio año 79. 20 años antes había triunfado la Revolución Cubana. De manera que el aporte que hace la Revolución Cubana es que aquella fusión entre antiimperialismo y marxismo que se había establecido en Mella, en Mariátegui, en Carabobo y que se había roto, vuelve a expresarse. En este caso, los símbolos serían Fidel Castro y Che Guevara. Y abren el horizonte. Pero no solamente la Revolución Cubana, también no fue la Revolución Mexicana de 1910, porque Sandino se formó en México. Y también incidió sobre nosotros la Revolución Guatemalteca del 44 al 54. Y resulta que cuando triunfa la Revolución Popular Sandinista, había una suerte de convergencia de todos estos procesos, pero con el pivote del socialismo. Fue la etapa, los primeros 10 años, que son los que se mantuvo el frente en el poder. Era emocionante poder construir cosas de la nada, porque nos dejaron el país destruido. Las tareas de la reconstrucción nacional como una de las tareas más importantes. Tomar el poder fue más fácil que mantenerlo. Y solo la fuerza de las masas, de los obreros, de los campesinos, de los jóvenes, de todos los sectores de la sociedad, harán que esta revolución siga adelante y harán que siga siendo el ejemplo de todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo. San Ramón es uno de los municipios a nivel de país que más cooperativas tiene, que más organizada la gente está. Considero que la cooperativa, el cooperativismo es una asociación más democrática, donde la gente decide, donde la gente dice esto me gusta, esto no me gusta, esto hagamos, esto no hagamos. Antes de los 80 trabajamos allí como colaboradores en la guerrilla, ¿verdad? Éramos muy jóvenes y creíamos que había que hacer cambios en nuestro país para el bienestar de la familia. Aportamos ahí un granito de arena, digamos. El campesino nicaragüense fue duramente explotado e incluso desalojado de sus tierras para beneficio de la minoría terrateniente somocista. Como dijo Bernardino Díaz, no somos aves para vivir del viento, no somos peces para vivir del mar, somos hombres para vivir de la tierra. Las actuales cooperativas, donde ya trabajan miles de campesinos, son los primeros resultados de una política dirigida a aumentar la producción agrícola nacional. Y el modelo cooperativo se toma del legado de Sandino. Sandino fue el que formó la primera cooperativa, ¿verdad? Allá por los años 30 en Nicaragua.
Y San Ramón se convirtió en un bastión de la reforma agraria. Es algo que se conquistó y yo considero que no puede caerse. Pero lo otro importante tal vez que está ocurriendo en la UCA en este momento es la parte del relevo generacional. El movimiento cooperativo aquí se va a mantener si lo continúan los chavalos y las chavalas, si no, no. Entonces, es a partir de que triunfa la revolución sandinista que entonces somos convocados inicialmente por los sandinistas para reunirnos en Nicaragua, las tres organizaciones, y discutir el tema para lograr unificar el movimiento revolucionario guatemalteco. Ya para el 80 pues había una organización grande que dio origen a muchos combatientes, pero que también eso provocó algún relajamiento en la gente, como mucha confianza, y se generó fuga de información, ¿no? Lo que fue aprovechado por la inteligencia del ejército, por la G2. Entonces ya fue ubicando, ¿no?, dónde estaban algunos organizados, y fue así como dio origen la represión, ya así selectiva. El enemigo, cuando se miró con el pueblo ya casi que insurreccionado, lo que hizo fue desatar las masacres de tierra arrasada, y mucha gente se fue huyendo a las selvas buscando armas, y no existían armas para poderse defender. Entonces empezaron las desapariciones así, urbanas, una tras otra, era goteado, ¿no? En el 78, 79, iniciaron las primeras desapariciones forzadas en mi pueblo. Muchos de mis compañeros fueron secuestrados en el 79 y también otros asesinados. Fue cuando, dentro de la doctrina de la seguridad nacional, que la elaboraron los gringos, surge la idea del enemigo interno. Entonces, el enemigo interno para ellos era el civil que protege al guerrillero. Porque todo aquel que vivía apartado de los poblados, pues era gente, para ellos era gente guerrillera. Entonces nosotros decíamos que el delito de muerte era ser uno pobre. Y tenían su metáfora ahí de que hay que quitarle el agua al pez. Entonces el agua era toda esta gente y el pez la guerrilla. Entonces, matando a estos, el otro ya no podía sobrevivir. La población civil es a la guerrilla lo que el agua es al pez. Los derechos humanos definitivamente es una política que favorece únicamente a los países del bloque socialista. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado y no asesinado. ¿Estamos? Porque tenemos nosotros la obligatoriedad de decirle al pueblo, estos son los derechos constitucionales. ...80, 81, 82, que fueron los años más difíciles de represión, fueron los años más duros donde perdimos nuestras familias también. Entonces la guerrilla que se forma se queda sin base social. Y además con la inexperiencia que nosotros teníamos, eso nos hizo sentir pues más duro la situación. Yo no estaba ya en el pueblo, pero supe 3 años después que mi padre había sido secuestrado por los militares y hasta ahora no lo hemos encontrado. Y bueno, con esa pérdida creo que desde allí el dolor fue muy fuerte para nosotros, la impresión de pensar que estos familiares formarían la lista de desaparecidos en Guatemala y bueno, que hasta ahora han pasado tantos años y aún no los hemos encontrado, ni entre los vivos ni entre los muertos. La muerte en el maya, nosotros decimos kamik sachik,
Kamik es muerte, Sachik es desaparición o expansión. O es como algo pues que se expande. El cuerpo, la materia se queda, pero la energía sigue. Eso no tiene límites. Porque al morir empieza el principio de otra vida. Que está aquí mismo, que vive en nuestro entorno, que es parte de nosotros también. Entonces eso es lo que es la conexión entre los ancestros. Pues están aquí, en este espacio, pero no los podemos ver. Pero así como lo sentimos nosotros, nuestro espacio, así lo sienten ellos.